análisis. Con Ángel Verdugo. Mañana con 3 minutos. 3 minutos después de la 9 llega don Ángel. Es que llegó un poquito tarde, déjeme decirle por qué. Porque hoy en la mañana se puso muy hacendoso y nos hizo el favor de cocinarnos un rico pastel de frutas para toda la producción. Fruitcake. Me levanté muy temprano. Yo lo sé, don Ángel. Claro, venía todavía calentito. Muy temprano. No. Digo, pues, merecen ustedes eso y más, pues. Muchas pero gracias. Modestamente, sí, me di una quemadita ya a la hora de sacar del horno, pero... Muy rico. Bien. Muchas gracias, don Ángel, por compartir con nosotros sus gustos culinarios. Muy bien. Muy buen día. Muy buenos días, Wendy. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Y tal y como me comprometí ayer a hablar hoy de los candidatos que yo prefiero llamarles sin partido en vez de candidatos independientes. En política, esto sería una afirmación casi axiomática, una verdad absoluta. No existe la independencia. Eso es una ilusión. Lo correcto sería, en todo caso, candidatos o candidaturas sin partidos. Dicho de otra manera, no son personas que tengan una estructura a su servicio, van solos, y ese es el principal elemento que a mí me parece perverso de esas candidaturas. Veamos por qué. Pero antes de entrar al tema, yo quisiera pedirles a quienes me escuchan y son partidarios particularmente de la señora Zavala, que lo que me interesa a mí no es si la señora Zavala o el señor Rodríguez o Pedro o el Jaguar, que terminó siendo un gatito de Angora, ganan o pierden, es decir, pasan de aspirantes a candidatos. No me interesa, lo que me interesa es el fenómeno, el proceso social o político de las candidaturas independientes. Entonces, cuando salen en el tuit con sus mentiras, no, llevamos 800,000 y tantos votos, entonces yo salgo con mi balde de agua fría. Señora Zavala, de esas nomás son válidas 454,000. Y lleva nomás 5 entidades, le faltan 12, con una gran sospecha en Chiapas, que es la quinta, después de estar varias semanas con 4. Si la gente se enoja, y usted tal por cual, hijo de su tal por cual, y el argumento filosófico más profundo, la mentada de madre, ¿no?, que es lo típico en las redes. Y antes de entrar al tema propiamente dicho, recordaré lo que dijo en una memorable entrevista en junio del 2015, Umberto Eco. Decía él, o en esta entrevista con el periódico italiano La Stampa, que antes de las redes sociales, el borrachito del pueblo decía babosada y media después de tomarse la primera o segunda cerveza. Pero al decir sus babosadas, sus imbecilidades, lo callaban los demás y el daño no pasaba de la mesa de la cantina. Hoy, dice, las redes sociales le han dado la palabra a una legión de imbéciles que se sienten con el mismo derecho de un premio Nobel en X campo en los que se concede este premio para hablar de lo que ignoran. Hecha esa entrada, vayamos ahora al tema. Decía que las candidaturas sin partido son candidaturas perversas y dañinas para la gobernación y la estabilidad política por una razón tan sencilla como esta. El candidato independiente o aspirante a candidato sin partido que logra llegar o rebasar el umbral que la ley exige en cuanto a número de firmas recolectadas, y aquí vale la pena señalarles a los ignorantes porque no han leído la ley, no solo debe obtener un número específico marcado en la ley de firmas, pero las firmas deben de ser válidas. Debe de el elector o el ciudadano que le da la firma a este o a aquella aspirante, debe de estar en orden la credencial, es decir, estar vigente, no debe ser falsificada, y el voto no debe estar duplicado, la firma, y si estuviere duplicada, solamente sería válido para
a quien se le entregó en primer lugar. Si éste declinare, entonces entraría al segundo aspirante al que se le dio. Hay dos elementos, pues, importantes a considerar. Primero, un número de firmas, en el caso de la Presidencia de la República, es el 1% del listado nominal con fecha 31 de agosto del año anterior a la elección. Dicho de otra manera, si el listado nominal era 86.659.230 el 31 de agosto del año que recién terminó, por eso son 866.593 firmas. Pero hay un criterio de dispersión geográfica que debe el aspirante a obtener en 17 entidades de las 32, aun cuando la Ciudad de México no es una entidad constitucionalmente hablando completa, pero para estos fines diríamos que es una entidad más. 17 de las 32, es decir, el 50% más 1, donde el aspirante debe obtener también al menos el 1% del listado nominal específico de esa entidad. Hay dos criterios, pues, firmas válidas y dispersión geográfica en 17 entidades. ¿Puede entonces el señor Rodríguez presumir que lleva 1.359.000 firmas, pero solamente son válidas 742.577? En el caso de la señora Zavala, lleva 814.572, de las cuales solamente son válidas 544.442. Y Ríos Peter, en tercer lugar, muy lejano, 577.785, de las cuales son válidas 241.000. Este hombre está pelas ya, no tiene posibilidades. Y en el caso del Bronco, creo que estas firmas válidas nada más son en 5 entidades. Y en el caso de la señora Zavala también, en el de Ríos Peter es en una entidad Guerrero, no ha pasado de ahí. Ahora bien, ¿qué significa esto? En el caso del señor Rodríguez, quiere decir que por cada 18 firmas que recaba, 10 son válidas. La proporción es 1.8 a 1. Repito, por cada 18 firmas, 10 son válidas. En el caso de la señora Zavala, por cada 15 firmas que recolecta, 10 son válidas. Es decir, es una proporción de 1.5 a 1. Ya no tiene caso de Ríos, porque no va a llegar, no tiene salvación. ¿Qué es lo interesante señalar de las candidaturas independientes o de sin partido? ¿Por qué las califico de perversas? La razón es tan sencilla como esto, Wendy. El triunfador, suponiendo que alguno llegare a triunfar, llega solo al Ejecutivo. Es decir, no tiene una bancada en el Congreso que lo apoye en sus iniciativas de ley, en sus iniciativas de reformas de las leyes vigentes o en la abrogación o derogación, que es lo mismo, de leyes vigentes. De tal manera que el señor está en manos del Poder Legislativo. El caso típico de esto es lo que sucedió en Nuevo León. El señor Rodríguez prácticamente no pudo hacer nada, porque además, aun cuando lo hubiera querido, es un hombre de una incapacidad total, una safiedad y una chabacanería que yo no sé realmente los neoloneses por qué dicen que son tan fregones y tan inteligentes al haberle dado el voto a un personaje como es este. ¿Qué es lo que pudiéramos entonces concluir de las candidaturas independientes? Lo primero, y que a muchos seduce, es que habrá 2 nombres más en la boleta. En el caso de Rodríguez, Jaime Rodríguez, y en el caso de la señora Margarita Zavala. En este último caso, yo diría, si no hubiere un apoyo abierto del Partido Revolucionario Institucional con miras a dispersar el voto, creo que sería prácticamente imposible para ella llegar al umbral de las 866.593 firmas en 17 entidades. Si hay un apoyo como se rumora sucedió en Chiapas, porque ¿de dónde sale tan popular en Chiapas ella? Porque además las 5 entidades donde ella ha obtenido las firmas es, por ejemplo, en Oaxaca.
¿de dónde sale el PAN popular en Oaxaca o la ciudad de Zavala? Entonces, se piensa pues que hay mano negra. Como decía mi señor padre ya fallecido, mire, mi hijo, piense mal y acertará. En esas condiciones, pues, ya te vi, no te me escondas, ¿ah? Termino diciendo lo siguiente. Las candidaturas independientes no tienen futuro, no hay más que las estructuras partidarias, nos guste o no, y lo que debemos propugnar los ciudadanos es porque se eliminen obstáculos para la constitución de nuevos partidos. Es un proceso donde en promedio los organizadores o los promotores deben de gastar 350 millones de pesos. Es carísimo. Esto es una corrupción que se genera comprando. Hay personas que se dedican como coyotes a arrimarte ciudadanos para las asambleas, etcétera, etcétera. Entonces, y el otro elemento es el llegar al Ejecutivo sin un poder legislativo que te apoye. Por eso las únicas candidaturas sin partido que tienen viabilidad son las de las presidencias municipales y las del legislativo. ¿Por qué? Porque el presidente municipal triunfante, si es una candidatura sin partido, llega con su propio cabildo, o sea, llega con la planilla, de tal manera que ahí él tiene, entre comillas, lo de un legislativo con quien apoyarse. En esas condiciones, pues, yo reconozco la admiración que muchos tienen a uno u otro de los dos que tienen posibilidades, pero eso no invalida que intenten analizar las cosas. Las cifras ahí están, el INE en ese sentido ha hecho un trabajo ejemplar, da los datos, tanto de los votos acumulados, de las firmas y también de la dispersión. Pero los números son los números y son requisitos que estaban en la ley antes de que estas personas decidieran manifestar su aspiración. Es decir, nadie debe llamarse a sorprendido. Para la reflexión. Don Ángel. Muy bien, nos vemos mañana. Gracias. Claro que sí, por acá Gracias. lo vemos.